Bienvenidos a un nuevo video del curso de Angular. Hoy es el turno de ver qué es Angular. Para ello vamos a hacer un recorrido por los conceptos básicos de este framework y mostrar algunos ejemplos. ¿Qué es Angular? Angular, según su definición, es un framework de tipo JavaScript, de código abierto, que es mantenido y liderado por Google. Se utiliza mayormente para crear páginas web de tipo SPA. ¿Qué significa SPA? SPA es un concepto que ya tiene varios años entre nosotros, que significa Single Page Application. Esto es que la página se carga al inicio, cuando entramos a un sitio, y luego las sucesivas actualizaciones que se producen ya sea por consecuencia del usuario u otro evento, se hacen sin necesidad de recargar la página completa como era antiguamente. Esto, entre otras cosas, tiene como fin dar una mejor experiencia al usuario, una experiencia más fluida, dando la sensación de que están utilizando una aplicación de escritorio. Algo importante para tener en cuenta es que Angular, a partir de la versión 2.0, prácticamente se reescribió todo el framework. Entonces, si buscamos Angular, vamos a encontrar AngularJS, que vendría a ser la versión 1.x, y Angular a secas, que vendría a ser a partir de la versión 2 hacia adelante. Al momento de filmar este video, Angular ya va por la versión 8, pero si nosotros aprendimos Angular 2, Angular 3, Angular 6, es exactamente lo mismo. No ha habido grandes cambios estructurales, sino que los cambios fueron a nivel de core, a nivel de eficiencia, pero las primitivas del lenguaje y la funcionalidad sigue siendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, si mañana sale Angular 9, este curso es totalmente válido. A lo sumo lo que puede pasar es que se vean las pequeñas diferencias entre cada versión. Antes de continuar con Angular, con la definición, vamos a ver un pequeño ejemplo en la práctica de qué significa Single Page Application contra un sitio que no lo es. A continuación, vamos a ver un ejemplo de un sitio SPA y un sitio no SPA. Primero, comencemos con el sitio no SPA. Si observamos aquí arriba, en el browser, cuando yo me estoy moviendo de una página a otra, vemos que está recargando todo el sitio completo. Por ejemplo, si hago clic en el botón agregar, vemos que aquí arriba está trabajando, que eso significa que está recargando la página completa. Lo mismo con la página 2. Bien, ahora en el sitio SPA, si observamos aquí arriba, vemos que el sitio se está recargando sin necesidad de actualizar toda la página completa. Aquí vemos que cargó los nombres de las personas y aquí arriba no ha refrescado la página. Bien, ¿qué es lo que está pasando en realidad? Vamos a ver primero qué es lo que ocurre con el sitio no SPA. Vamos a poner el depurador. Y aquí vemos que hizo un post a página 2 a SPX y en la respuesta efectivamente está cargando todo el sitio web completo. O sea que cada vez que yo hago clic está cargando tanto el recuadro azul como el recuadro rojo. Ahora, en el sitio SPA, cuando yo me muevo de páginas, vemos que aquí no está ocurriendo nada. Si hago clic en agregar, vemos que esto efectuó una llamada a Ajax sin necesidad de recargar todo el sitio. Solo refrescó la parte de la tabla de la página. Y si vemos en respuesta, solamente está consumiendo un JSON que nos está devolviendo una API. Si bien el concepto SPA es mucho más extenso, aquí estamos viendo un ejemplo de lo que más o menos sería la idea de tener un sitio SPA que vamos a construir con Angular. Continuando con el recorrido de intentar responder qué es Angular, ahora vamos a ver otro componente sumamente importante en todo este ecosistema. Angular posee una herramienta llamada Angular CLI, que es un comando, el comando ng,
que es una interfase que se puede utilizar para crear nuevos proyectos, para crear nuevos componentes, utilizando la técnica de scaffolding. La técnica de scaffolding lo que hace es, va a generarnos código a partir de un comando, un código donde nosotros podemos empezar a personalizarlo para resolver lo que estamos queriendo hacer, ¿no? Nos puede servir para mantener una aplicación ya creada, nos puede servir para compilar, ejecutar y probar. También nos puede servir para generar el paquete final que luego estaremos publicando en un ambiente productivo. Algunos ejemplos de uso de este comando, por ejemplo, para crear un proyecto, podemos tipear ngnew y el nombre del proyecto y nos creará toda la estructura de directorios del proyecto. Otro comando importante es ngbuild, que sirve para compilar y buscar errores dentro de nuestro código. El comando ngserve es muy utilizado ya que nos va a disparar un servidor local en nuestra máquina para que podamos ver el resultado de ejecutar nuestro sitio. Luego, a medida que vayamos creciendo nuestra aplicación y agregando componentes, vamos a estar utilizando el comando nggenerate, donde vamos a poder generar módulos, componentes, entre otras cosas. Y por último, otra opción importante es --prod, que nos estaría generando el paquete final para distribuir nuestra aplicación en producción. Ahora es momento de ver Angular desde el punto de vista de la arquitectura. Ya se los dije al principio del video, pero contestar qué es Angular no es una tarea fácil, ya que es un framework que tiene muchísimas herramientas, que lleva un tiempo considerable conocerlas a todas. Pero bueno, la idea de este video es empezar a empaparnos, a conocer la terminología de Angular y cómo está formado. Bien, por el lado de la arquitectura, Angular está orientado mayormente a módulos y componentes, y algunos de los elementos que nos brinda Angular para estructurar, para organizar nuestro código son módulo. El módulo es uno de los elementos principales de Angular. Un módulo proporciona un contexto, un dominio de aplicación para los componentes y servicios que contiene. Un componente, que va a ser donde estaremos escribiendo nuestra lógica, representa una porción de la aplicación o página. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos anteriormente de la página SPA, a lo mejor habría un componente asociado a la grilla, a la tabla donde se mostraba la lista de personas. Otro componente asociado al menú y así sucesivamente. Y estos componentes a la vez se pueden anidar, donde un componente puede contener otros componentes. Un servicio generalmente es parecido o igual a un componente, lo único que no está pensado para que tenga una parte visual, ¿no? El componente tiene la parte visual, que es el HTML que manipula, y la parte lógica. Un servicio solo es lógica, como puede ser, por ejemplo, el servicio para conectarnos a una API para recuperar datos mediante un JSON. Luego tenemos directivas. Una directiva permite añadir o manipular elementos del DOM, del HTML, y también va a ser muy utilizado a lo largo del curso. Otro elemento que también estaremos viendo son los data bindings. Los data bindings se podría decir que son facilitadores para asociar la vista con la parte lógica. Por ejemplo, podemos asociar la tabla que se llenaba de personas con una función que va a buscar esas personas a una API, y automáticamente Angular es el binding sin necesidad de que nosotros estemos agregando código adicional para dibujar esa tabla. Y por último, algo no menor, es el framework de inyección de dependencias que ya trae Angular, que nos permitirá en nuestros componentes, en nuestras clases, inyectar los servicios que querramos utilizar. Este cuadro de arquitectura está en la página de Angular, es el ejemplo que Angular nos da como arquitectura. Aquí vemos el componente con sus metadatos, la parte de binding, los servicios con la inyección de dependencias, el template que vendría a ser nuestro HTML, la directiva para manipular ese HTML y los módulos conteniendo los distintos componentes. Para ir terminando con este recorrido introductorio de qué es Angular,
vamos a ver el lenguaje que adoptó a partir de la versión 2.0 para programar la lógica de los componentes. Este lenguaje es TypeScript, es un lenguaje de programación de código abierto, creado y mantenido por Microsoft, que implementa muchos mecanismos de programación orientada a objetos. Este lenguaje está construido sobre JavaScript, lo que esto hace que soporte 100% la sintaxis de JavaScript y además, como dijimos, agrega la sintaxis de un lenguaje de programación orientado a objetos. Este lenguaje no puede ser interpretado por el browser, o sea, el browser solo entiende HTML, JavaScript y CSS, por lo que cuando generamos nuestra versión para probar o nuestro paquete para publicar en producción, TypeScript, mediante su compilador, genera código JavaScript, ¿no? Genera código a partir de nuestras clases, o sea, en TypeScript nos sirve a nosotros para facilitarnos el diseño, la reutilización de componentes, pero al final todo se transforma en código JavaScript. No vamos a detenernos mucho en la sintaxis de este lenguaje, sino que lo iremos viendo con ejemplos prácticos a medida que avanzamos en el curso. Vamos a ver un ejemplo simple de TypeScript y cómo el compilador que transpila es la acción de generar código fuente a partir de un lenguaje en un lenguaje determinado, ¿no? O sea, a partir de un lenguaje generamos código en otro lenguaje, que en este caso sería de TypeScript a JavaScript. Aquí vemos tres archivos con extensión .ts. Tenemos dos clases, una llamada persona y otra llamada vehículo, y nuestra aplicación que estará utilizando estas clases. La clase vehículo tiene dos propiedades, marca y modelo, y su constructor. Aquí, como les decía, podemos ver la similitud con un lenguaje orientado a objetos. La clase persona tiene tres propiedades, nombre, apellido y edad, y una más que sería el vehículo de la persona. También posee su constructor para inicializar esta clase. Luego, en el archivo app.ts podemos ver que estamos incluyendo a la clase persona y a la clase vehículo, imports persona from models, que sería este directorio, persona y models vehículo. Aquí estamos instanciando la clase persona, declaramos la variable con la palabra reservada let. Luego estaremos hablando de let y var, el var de JavaScript que ya conocemos y el scope de las variables. Pero por ahora es solo un ejemplo simple para ver una primera introducción de TypeScript. Luego instanciamos la clase vehículo, se la asignamos a la persona y lo mostramos por consola. Vamos a compilar. Aquí llamamos al compilador de TypeScript y vamos a compilar la clase app.ts. Una vez compilado, como les decíamos, podemos ver cómo TypeScript transpila los archivos .ts a archivos JavaScript, que estos sí van a ser interpretados por el navegador. Ok, ahora vamos a utilizar Node.js para ejecutar la aplicación. Y aquí vemos cómo imprimió por consola la clase persona, que es el código que tenemos aquí. Y de esta forma acabamos de ver un pequeño ejemplo de cómo funciona TypeScript, cómo funciona el compilador que transpila el código TypeScript a JavaScript y cómo es interpretado. Y así llegamos al final de este recorrido introductorio sobre Angular. En el próximo video veremos cómo instalar, configurar y un pequeño ejemplo al estilo Hola Mundo sobre Angular. Si les gustó el video, denle al like y no se olviden de suscribirse al canal para mantenerse al tanto de las novedades. Nos vemos pronto y que tengan un excelente día.